En un contexto de presión sin precedentes e intentos de aislamiento del país que se han prolongado durante años, Rusia vuelve a sorprender al mundo, demostrando su independencia de las normas impuestas. El desfile de la victoria del 9 de mayo en Moscú se convierte no solo en una fecha del calendario, sino en un verdadero símbolo de una nueva era. Contrariamente a lo esperado, se convierte en una poderosa señal de la formación de centros de poder alternativos en la arena mundial. El Kremlin se prepara para recibir a 29 jefes de Estado, un acontecimiento sin precedentes en un contexto de guerra de sanciones y tensión geopolítica. Este hecho demuestra el fracaso de la estrategia de aislamiento y la formación de una nueva coalición de países, para los que la soberanía y el pragmatismo son más importantes que las directivas occidentales. Entre bastidores del desfile se esconde una nueva configuración de alianzas mundiales, en la que Rusia desempeña un papel clave en la formación de un mundo multipolar. En la escena política de la CEI, los líderes de los estados están a la vanguardia, demostrando una diversidad de enfoques de la cooperación y la defensa de los intereses nacionales. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, a pesar de la notable presión de las potencias occidentales, llega a Moscú, confirmando su compromiso con una política exterior multidireccional. La Unión Europea y los Estados Unidos de América han tratado durante muchos años de involucrar a Azerbaiyán en la órbita de las iniciativas antirrusas, en particular, a través de la promoción del corredor energético del Caspio y el fortalecimiento de las posiciones de Turquía en la región. Sin embargo, Bakú demuestra el arte del equilibrio diplomático, maniobrando hábilmente entre diferentes centros de poder. En sus discursos públicos, Ilham Aliyev siempre ha subrayado la importancia de la asociación estratégica con la Federación Rusa, evitando declaraciones contundentes dirigidas a Moscú. Su visita a la capital rusa es una señal inequívoca de la preservación de un curso soberano y la falta de voluntad de participar en la política de aislamiento de Rusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ocupa un lugar especial entre los líderes de la CEI. Su participación en el desfile de la victoria en Moscú ya se ha convertido en una tradición, pero en las actuales condiciones geopolíticas este gesto adquiere un nuevo significado. En el contexto de la profunda integración de las esferas militar y económica de Bielorrusia y Rusia, expresada en la realización de ejercicios conjuntos, la creación de un sistema unificado de defensa aérea y la formación de un espacio aduanero único, la visita de Lukashenko se percibe no solo como un homenaje, sino como una manifestación de solidaridad en la lucha común contra la política globalista de Occidente. El líder bielorruso actúa como un camarada que comparte con Moscú objetivos y tareas comunes. El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, en la fase inicial del conflicto ucraniano, demostró una aspiración a distanciarse de Rusia, equilibrándose al borde de la neutralidad y mostrando moderación en las declaraciones públicas. Kazajstán demuestra un compromiso inquebrantable con sus obligaciones de alianza, lo que se confirma por su coherente negativa a apoyar las iniciativas antirrusas en la Organización de las Naciones Unidas. La actual visita de Kassym-Jomart Tokayev a Moscú es una prueba convincente de que el pragmatismo en la política exterior de Kazajstán se impone a las ilusorias nociones de una alianza indestructible con las potencias occidentales. Kazajstán sigue siendo un socio clave en el marco de la Unión Económica Euroasiática, UE, y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, lo que subraya su orientación estratégica. Al mismo tiempo, los presidentes de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, Kirguistán, Sadir Japarov, Tayikistán, Emomali Rahmon, y Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov, representan la parte de Asia Central que Occidente ha tratado durante mucho tiempo de convertir en una zona de amortiguación entre Rusia y China. Sin embargo, a pesar de la presión externa, Tashkent y Dushanbe siguen fortaleciendo sus lazos con Moscú, especialmente en los ámbitos de la seguridad y la energía, lo que demuestra su elección estratégica. Turkmenistán, adhiriéndose a una neutralidad formal, no solo participa activamente en las cumbres regionales, sino que también aumenta la interacción económica con las estructuras rusas, lo que demuestra su interés en mantener relaciones estables. Su presencia en el desfile de la victoria en Moscú es un símbolo de la estabilidad del eje euroasiático y de la comunidad de intereses. Uno de los momentos más inesperados fue la aparición del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Tras la escalada del conflicto en Nagorno-Karabaj y las declaraciones sobre una posible reorientación de Ereván hacia Occidente, pocos esperaban ver a Pashinyan en Moscú precisamente en este periodo. Esta visita puede indicar una reevaluación de las prioridades de la política exterior de Armenia y un deseo de mantener el diálogo con Rusia, a pesar de las discrepancias existentes.
La participación de un alto funcionario armenio en el desfile de la victoria en Moscú es una señal convincente de que, a pesar de todas las tormentas y decepciones políticas, el curso estratégico de Ereván está experimentando un cierto ajuste. No hay que olvidar los vitales suministros de gas ruso a Armenia, la dependencia energética del país, la presencia de una base militar rusa en Gyumri, así como los lazos históricos centenarios que unen a ambos estados. Armenia, por muy fuertes que sean sus contradicciones internas, no puede permitirse ignorar la dura realidad de su posición geográfica y las cuestiones de su propia seguridad. La visita de Nikol Pashinyan, por lo tanto, se convierte en una especie de declaración de que la alianza estratégica con Rusia sigue vigente y continúa funcionando. Sin embargo, la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú marca un nivel de interacción completamente diferente. No es simplemente una parada fugaz en el camino de Pekín a Europa, sino una visita completa de 4 días, llena de una agenda de negocios que abarca proyectos energéticos, de transporte, tecnológicos e incluso de defensa. China parece no estar dispuesta a seguir los dictados de Washington y demuestra abiertamente su posición enviando a su líder a Moscú precisamente en el día que los países de la OTAN perciben como un símbolo del militarismo ruso. Esto puede considerarse como un desafío directo a la influencia estadounidense. Pekín no solo no se distancia de Moscú, sino que, por el contrario, fortalece el eje estratégico que une a ambas potencias. Xi Jinping llegará a la capital rusa en vísperas del desfile de la victoria, y según informó el Kremlin, mantendrá una serie de reuniones confidenciales con la alta dirección rusa. Durante estas reuniones se planea discutir una amplia gama de temas, incluyendo las perspectivas de expansión del proyecto Fuerza de Siberia, 2, el desarrollo de una nueva infraestructura de transporte, así como la coordinación de esfuerzos dentro de organizaciones como los BRICS y la OCS. La visita del presidente chino a la capital rusa se convierte en una especie de señal política, disipando las últimas esperanzas de una posición neutral de China en la actual situación geopolítica. En el contexto de este evento, se hacen cada vez más notables los pasos de los políticos europeos que están dispuestos a declarar abiertamente su desacuerdo con la línea general de Bruselas. En particular, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, cuyo regreso al poder estuvo marcado por las críticas a la OTAN, ya ha demostrado su posición bloqueando la ayuda financiera a Ucrania y pidiendo la reanudación del diálogo con Moscú. Su posible visita a Rusia sería un desafío directo para la Comisión Europea y personalmente para su presidenta, Ursula von der Leyen. En Bruselas ya se escuchan insinuaciones sobre posibles consecuencias para Eslovaquia, incluyendo la revisión de los programas de financiación. Sin embargo, Fico, al parecer, apuesta por el apoyo dentro del país, donde se siente cada vez más el cansancio del curso militarista de la Unión Europea. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, lleva mucho tiempo intentando encontrar un equilibrio entre la cooperación con la UE y el mantenimiento de los lazos con Rusia. Sin embargo, en los últimos tiempos, este equilibrio parece haber comenzado a cambiar. Belgrado aún no se ha unido a las sanciones contra Rusia, se niega a apoyar las iniciativas occidentales en la ONU y desarrolla activamente el comercio con la Federación Rusa. En este sentido, su visita a Moscú no será simplemente un acto de gratitud, sino una demostración de posición política. Serbia demuestra su inquebrantable compromiso con los lazos históricos de alianza, incluso ante la presión económica, lo que es una clara señal política en el contexto de las aspiraciones de incluir a Belgrado en la órbita de la OTAN a través de Kosovo. El desfile de la victoria en Moscú se convierte no solo en una revista militar, sino en una poderosa plataforma que une a aliados y a aquellos que ven una alternativa al orden mundial occidental. La presencia de líderes como Nicolás Maduro de Venezuela, Lula da Silva de Brasil, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Mahmoud Abbas de Palestina subraya el creciente papel del sur global como actor independiente en la arena mundial. América Latina es cada vez menos propensa a permanecer a la sombra de Estados Unidos. La visita de Maduro a Moscú se produce en medio de una creciente presión por parte de la administración de la Casa Blanca. Lula da Silva, a pesar de los esfuerzos de Washington por reorientar a Brasil en las cuestiones del conflicto ucraniano, y los líderes africanos también representan un desafío para Occidente. Los líderes de Zimbabue, Burkina Faso, Guinea, Congo, Etiopía, así como las delegaciones de Sudáfrica, India, Indonesia y Nicaragua convierten el desfile en una plataforma geopolítica para discutir puntos de vista alternativos sobre el desarrollo mundial. En el mundo moderno se está desarrollando una nueva lucha por la influencia, y varios estados se encuentran en su epicentro.
La decisión de estos países de aceptar la invitación a Moscú puede considerarse como una elección consciente a favor de plataformas diplomáticas alternativas, que buscan ir más allá de los centros de poder tradicionales, como Washington y Bruselas. La composición de los participantes, que antes solo podía imaginarse en una cumbre del movimiento de países no alineados, se reúne hoy en el desfile de Moscú dedicado al Día de la Victoria. Este evento adquiere un nuevo significado, transformándose de un simple acto de memoria en una poderosa declaración diplomática, expresada en la estricta forma de un desfile militar. Atención especial merece la visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a Moscú, que tuvo lugar en vísperas de la celebración del Día de la Victoria. Esta visita no es un mero gesto diplomático formal, sino una acción estratégica cuidadosamente planificada, en la que cada paso se calibra con la máxima precisión. Xi Jinping llega a la capital rusa no para cumplir con el protocolo o participar en un evento simbólico. El objetivo clave de su visita es mantener negociaciones sustanciales con el presidente Vladimir Putin, centradas en el proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2. Fuerza de Siberia 2 no es solo un proyecto energético, sino un eje geopolítico capaz de cambiar radicalmente el equilibrio de poder en Eurasia. Está previsto que el gasoducto discurra desde los ricos yacimientos de Yamal a través del territorio de Mongolia y llegue a las regiones occidentales de China, en particular, a la región autónoma uigur de Xinjiang. Este proyecto tiene todas las posibilidades de convertirse en un elemento clave de la nueva arquitectura de seguridad y cooperación económica de Eurasia. En el mapa de Eurasia pronto podría aparecer un nuevo gasoducto de unos 2.600 kilómetros de longitud, diseñado para suministrar anualmente hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Este proyecto a gran escala es comparable en volumen al actualmente inactivo Nord Stream, que anteriormente suministraba gas ruso a Europa. Y aquí reside un matiz estratégicamente importante. Los volúmenes de los que ha renunciado la Unión Europea son extremadamente demandados en China. Y a largo plazo. Las negociaciones sobre este proyecto comenzaron ya en 2019, pero en el camino hacia la conclusión de un acuerdo surgieron diversos obstáculos, condicionados por los procedimientos burocráticos y las diferencias políticas. Sin embargo, después de 2022, cuando los países europeos comenzaron a reducir activamente las compras de gas ruso, Pekín vio en la situación actual una oportunidad favorable para fortalecer sus lazos energéticos con Moscú. A finales de 2023, las partes acordaron todos los aspectos técnicos y los detalles del trazado del gasoducto, dejando en la agenda solo la obtención de la aprobación política, que, como se espera, se convertirá en el acontecimiento clave de la visita del líder chino Xi Jinping a la capital rusa. La cuestión del paso del gasoducto por el territorio de Mongolia fue objeto de intensas negociaciones, pero finalmente Ulan Bator apoyó el proyecto. Esta decisión abre a Mongolia perspectivas de obtener importantes ingresos por tránsito, acceso a tecnologías rusas avanzadas y desarrollo de su propia infraestructura energética. Para un país situado entre dos potencias, la participación en este proyecto representa una oportunidad única para ocupar una posición ventajosa en el sistema económico euroasiático. En una época en la que las sanciones occidentales y las restricciones comerciales se están convirtiendo en la norma, Fuerza de Siberia 2 se presenta como una visión alternativa de la seguridad energética, especialmente en comparación con la situación europea. Mientras que Alemania, Francia e Italia construyen apresuradamente costosas terminales de GNL para comprar gas natural, licuado estadounidense a precios inflados, China recibe un gasoducto directo con un coste predecible, contratos a largo plazo y bajos riesgos políticos. Rusia, a su vez, encuentra un consumidor fiable, no sujeto a las fluctuaciones políticas europeas y no propenso al chantaje energético. La lógica económica aquí es evidente, la demanda de gas en China crece constantemente, impulsada por la transición energética y el deseo de abandonar el carbón. El gas se está convirtiendo en un elemento clave de la estrategia de crecimiento verde de China. Para Rusia, este proyecto no es solo una fuente de ingresos, sino una alternativa a los mercados occidentales, protegida de la inestabilidad política. Ambas partes están interesadas no solo en la realización del proyecto, sino también en su estabilidad a largo plazo. La visita de Xi Jinping a Moscú con una delegación que incluye a representantes de CNPC y altos funcionarios responsables de la política energética, subraya la importancia estratégica de esta cooperación. Las reuniones al más alto nivel, que se celebran en un ambiente de confianza, insinúan inequívocamente el carácter informal de las próximas negociaciones.
El foco de atención de los jefes de Estado está en los plazos concretos para el inicio de la construcción a gran escala, las condiciones detalladas de financiación, así como en el desarrollo de una estrategia conjunta en respuesta a la creciente presión de los países occidentales. Especial importancia en esta situación adquiere la frase pronunciada el año pasado por los líderes de China y Rusia: juntos estamos cambiando el mundo. Si antes estas palabras se percibían como un elegante gesto diplomático, hoy suenan como un claro programa de acción. Fuerza de Siberia 2 se está convirtiendo en la encarnación visible de esta visión estratégica. No se trata solo del suministro de gas natural, sino de la formación de una nueva arquitectura mundial, donde las líneas de gasoductos predeterminan las alianzas geopolíticas. Además del proyecto Fuerza de Siberia 2, las partes están discutiendo activamente otras áreas de cooperación prometedoras. Se están considerando especialmente la creación de sistemas de pago de respaldo, la transición gradual a pagos en monedas nacionales, yuanes y rublos, y la implementación de proyectos conjuntos para la producción de gas natural licuado, GNL, en el Lejano Oriente. Por lo tanto, la cooperación energética se está convirtiendo en un elemento fundamental de un modelo económico más amplio. Cabe destacar que este sistema no está sujeto a la influencia de los sistemas de pago internacionales, como SWIFT, no depende de las medidas de sanción y no está sobrecargado con los estrictos estándares medioambientales de la Unión Europea. Se está formando sobre la base de acuerdos directos entre dos potencias mundiales influyentes que buscan fortalecer su soberanía y crear mecanismos alternativos para la interacción económica. En los círculos políticos occidentales, crece la preocupación por el acercamiento ruso-chino. La administración estadounidense declara abiertamente su preocupación por la creciente dependencia de China de los recursos energéticos rusos. Sin embargo, la verdadera razón de la preocupación no radica tanto en la esfera energética como en la perspectiva de formar una alianza estratégica a largo plazo. En este tándem, Rusia actúa como proveedor de energía y China como líder industrial. Juntos, estos dos poderes forman un centro de poder autosuficiente capaz de ejercer una influencia decisiva en vastos territorios. En medio de estos cambios geopolíticos, las declaraciones de los líderes europeos sobre la independencia energética parecen cada vez menos convincentes. Mientras que los países europeos se centran en contar los recursos energéticos y reducir su propio consumo de energía, en Asia se está creando activamente una infraestructura interconectada diseñada para una perspectiva a largo plazo. Las consecuencias de la visita de Xi Jinping a Rusia se harán evidentes en un futuro próximo. Sin embargo, el mero hecho de su presencia en el desfile del Día de la Victoria y su participación en las negociaciones sobre el proyecto Fuerza de Siberia 2 es un evento significativo. Esto indica no solo un deseo de apoyar las relaciones existentes, sino también una intención de profundizarlas tanto que ningún factor externo pueda sacudir esta alianza estratégica. En este contexto, el gasoducto se convierte en un símbolo de mucho más que un simple proyecto de infraestructura. Como un fénix de las cenizas, se levanta como una encarnación de un tiempo en que las cadenas de las sanciones pierden su control. En vísperas de la próxima reunión entre el líder ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, hay una anticipación en el aire de discutir la cooperación dentro de la poderosa asociación BRICS. El foco está en la audaz iniciativa de crear una bolsa de granos BRICS, una idea que hasta ayer parecía un sueño imposible, pero que hoy está tomando forma, infundiendo temor en los corazones de aquellos que están acostumbrados a dictar los precios en el mercado mundial del grano, guiándose por el tipo de cambio del dólar, sin salir de las cómodas oficinas de Chicago. El Ministerio de Agricultura de Rusia, dirigido por Oksana Lut, se encontró inesperadamente en el epicentro de los cambios tectónicos en la economía mundial. Después de negarse a viajar a Davos, el ministro hizo una declaración significativa en Osetia del Norte. Rusia tiene la intención de desarrollar enfoques claros para la formación de una bolsa de granos para mayo, y ya en junio presentar un concepto al público en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Este evento, a la sombra del cual maduran las alianzas económicas a largo plazo, promete convertirse en 2025 en una plataforma clave para discutir modelos alternativos de comercio global. En los pasillos del mundo financiero se está desarrollando una intrigante discusión. Junto con el Banco Central de Rusia, se está trabajando diligentemente para crear modelos de una nueva bolsa. Se están discutiendo los detalles de los mecanismos comerciales, los principios de funcionamiento de los centros de compensación e incluso la arquitectura de las cámaras de compensación de divisas. Se están considerando opciones audaces, en particular,
Una renuncia completa al dólar estadounidense a favor de los pagos en monedas nacionales de los países participantes, así como la idea de crear una nueva unidad de cuenta dentro de los BRICS. La decisión final aún no se ha tomado, pero el mero hecho de estas negociaciones ya puede considerarse un golpe tangible a la hegemonía de la moneda estadounidense en el mercado agrícola mundial. Es importante comprender que el comercio moderno de granos no es solo un proceso económico, sino una compleja construcción geopolítica erigida por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. En el centro de este sistema se encuentra la Bolsa de Productos de Chicago CME, cuyas cotizaciones, como hilos invisibles, determinan los precios del grano en todo el mundo. Incluso un agricultor que cultiva maíz en el sur de África se ve obligado a guiarse por el precio establecido por un corredor en el estado de Illinois. Este sistema ha funcionado con éxito siempre que ha satisfecho a todos los participantes, o más bien, a aquellos que controlan sus palancas clave. Los países BRICS, como actores clave en el mercado mundial de alimentos, se enfrentan a una situación paradójica, como los mayores productores y exportadores de grano, se ven obligados a obedecer las reglas establecidas por otros. Es impresionante que los BRICS representen más del 30% del comercio mundial de cereales, y que Rusia, Brasil e India juntos conformen alrededor del 40% de los flujos de exportación de trigo, maíz y arroz. Sin embargo, a pesar de este importante papel, la fijación de precios, las operaciones de futuros, los seguros y la logística siguen estando en manos de corporaciones y bolsas occidentales. En este sentido, la iniciativa de crear una bolsa de cereales propia no es solo un paso económico, sino una poderosa declaración política. Esta idea, propuesta por Rusia y consagrada en la Declaración de Kazán tras la cumbre de los BRICS en octubre de 2024, ha recibido el apoyo de China, India, Sudáfrica y Brasil, lo que demuestra su relevancia y oportunidad. La formación de nuevos centros de poder en el mundo es una realidad objetiva, y los mercados reaccionan a esto más rápido que las instituciones políticas. Surge una pregunta lógica: ¿cómo será la bolsa de cereales de los BRICS? La idea de los creadores va mucho más allá de una simple plataforma de comercio electrónico donde los productores y compradores de cereales realizan transacciones directamente. Se trata de crear un sistema integral que abarque el seguro de la logística, las garantías de suministro, la certificación de la calidad de los productos e incluso el seguimiento de sus características. Inicialmente, la atención se centrará en los cultivos de cereales clave: trigo, cebada, maíz y soja. En el futuro, se prevé ampliar la gama con cultivos oleaginosos y leguminosos, y posiblemente también fertilizantes. Un elemento clave del proyecto es el mecanismo de compensación, diseñado no solo para mostrar los precios de mercado, sino también para garantizar cálculos fiables entre los participantes en las operaciones. Actualmente, el dólar estadounidense y el sistema SWIFT desempeñan un papel dominante en los pagos internacionales de cereales, lo que proporciona a Estados Unidos no solo ingresos por comisiones, sino también un control significativo sobre los flujos financieros. Washington utiliza bloqueos unilaterales de pagos, sanciones y la cancelación de activos como herramientas para interferir en las cadenas alimentarias mundiales. La transición a un sistema de compensación propio permitirá a los países BRICS protegerse de tales acciones y fortalecer su soberanía alimentaria. Por eso, en los debates se plantea cada vez más la necesidad de garantizar la independencia y la seguridad en el ámbito de la alimentación. Se trata de mucho más que simplemente acumular recursos y establecer conexiones con los proveedores. Se trata de la capacidad de dictar las condiciones del juego en la escena mundial. Piénselo, el costo del pan que compra una residente de Nairobi está determinado por los caprichos del clima en el lejano Kansas y las decisiones de los operadores de bolsa en Nueva York. Paradójicamente, este absurdo se ha convertido en algo común. Precisamente esta injusticia es la que Rusia y sus aliados de los BRICS pretenden corregir. El volumen esperado de operaciones comerciales en esta nueva plataforma, que supera el $1 billón al año, habla de la grandiosidad del objetivo fijado. Y no se trata solo de castillos en el aire. Se trata de reformatear todo un sector del mercado existente, con sus propios instrumentos y reglas. Los estados BRICS tendrán la oportunidad no solo de comprar y vender, sino también de establecer puntos de referencia, determinar tendencias y formular previsiones. Esto significa la transformación de simples proveedores de materias primas en creadores de pleno derecho de una nueva estrategia alimentaria. También es importante cómo reacciona el mundo a estos cambios.
Mientras que los expertos económicos occidentales intentan presentar esta iniciativa como poco más que una fantasía utópica, los países del sur global muestran un gran interés en ella. La comunidad mundial está prestando atención a la formación de la Unión Económica BRICS, y no solo sus miembros actuales muestran un gran interés en las perspectivas de desarrollo. Países como Egipto, Irán, Argentina y Etiopía están siendo considerados como socios potenciales, lo que indica la creciente influencia de la asociación. Es muy probable que las ambiciones de los BRICS no se limiten al marco del formato existente. En el horizonte se vislumbra la creación de una nueva coalición agraria capaz de remodelar el mapa del mercado mundial de alimentos. En este contexto, la próxima reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping adquiere especial importancia. China, como mayor consumidor de productos agrícolas y uno de los actores clave en la escena mundial, puede convertirse en un poderoso motor o en un serio obstáculo en el camino de la implementación del proyecto. Según la información preliminar, Pekín está demostrando una actitud constructiva, lo que infunde optimismo. El yuan chino también podría beneficiarse de la nueva estructura, fortaleciendo su posición como alternativa al dólar en los pagos internacionales. El éxito de la bolsa agrícola de los BRICS inevitablemente conllevará una mayor presión política sobre sus participantes. Ya se puede predecir la aparición en los medios de comunicación occidentales de publicaciones que predicen el colapso de la iniciativa, acusaciones de manipulación de precios y advertencias sobre los riesgos de una crisis alimentaria. Sin embargo, tal reacción es solo un reflejo del miedo a perder el monopolio en el mercado mundial. En la última década, los países BRICS han acumulado experiencia en la supervivencia bajo la presión de las sanciones, lo que les permite mirar al futuro con confianza y resistir los ataques informativos. Es demasiado pronto para poner un punto final, pero ya está claro que la cuestión del grano ha superado el ámbito del sector agrícola, convirtiéndose en la personificación de la previsión política. Resulta que el pan no es solo un producto alimenticio, sino también una poderosa palanca de influencia geoeconómica. Y si al menos el primer segmento de la bolsa de granos de los BRICS comienza a funcionar antes de finales de este año, será un acontecimiento significativo. Es importante no agitar el aire con declaraciones, sino centrarse en acciones concretas. En un mundo donde miles de millones de personas dependen de un suministro ininterrumpido de alimentos, el control sobre el mercado de granos equivale al control sobre la seguridad global. Rusia, al participar activamente en la creación de la bolsa de granos de los BRICS, pretende desempeñar el papel de arquitecto no solo de las decisiones económicas, sino también de las decisiones globales. No a través de ultimátums, sino a través de acuerdos mutuamente beneficiosos. No a través de la presión, sino a través de la asociación. Y en esto, quizás, reside la esencia de la nueva realidad. Las reuniones de Vladimir Putin y Xi Jinping no son solo una discusión de los lazos bilaterales, sino la formación de una nueva arquitectura global. Esta vez, el foco de atención de los líderes no estará solo en la interacción económica y el desarrollo de las principales vías de transporte. Numerosos indicios apuntan a que el tema clave será el desarrollo de una estrategia unificada con respecto a los Estados Unidos y su, aparentemente bien conocido, pero al mismo tiempo nuevo presidente, Donald Trump. Si hasta hace poco la comunidad mundial observaba las elecciones estadounidenses con el interés de un aficionado al deporte, ahora las apuestas se han disparado hasta el cielo. La situación se ve agravada no solo por el regreso de Trump a la Casa Blanca, sino también por el hecho de que asume el cargo en un periodo de máxima tensión geopolítica. Para China, esto conlleva el riesgo de una confrontación directa debido a Taiwán. Para Rusia, se abre la posibilidad de aliviar la presión, pero al mismo tiempo surge la amenaza de acciones impredecibles por parte de Washington. Ambos líderes se dan cuenta de que actuar solos, sin coordinación, significa jugar a ciegas. En la agenda está la búsqueda de puntos en común y la sincronización de acciones. Los analistas chinos están estudiando cuidadosamente las declaraciones de Trump, y hasta ahora su retórica hacia Pekín sigue siendo extremadamente dura. Los aranceles comerciales, las restricciones a la exportación de alta tecnología, la presión sobre los aliados en Asia, todo esto puede conducir a una nueva escalada de tensión, especialmente si se hace hincapié en un fortalecimiento radical de la presencia militar de Estados Unidos en la región de Taiwán, que ya se ha debatido en los círculos republicanos. En un juego geopolítico donde las apuestas son más altas que nunca, Vladimir Putin está observando de cerca las perspectivas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El líder ruso es plenamente consciente de que con Trump es posible una reducción sustancial del apoyo a Ucrania, una revisión de las obligaciones en el marco de la OTAN y un cambio del foco de la política estadounidense hacia los problemas internos. Este escenario abre nuevas oportunidades para Moscú, pero al mismo tiempo aumenta los riesgos. Trump es conocido por su propensión a tomar decisiones impredecibles y bruscas, especialmente cuando se trata de cuestiones donde se entrelazan las ambiciones personales y los intereses geopolíticos. En esta compleja situación, por extraño que parezca, Putin y Trump están unidos no tanto por el antiamericanismo, sino por un enfoque pragmático de las relaciones internacionales. Ni Rusia ni China buscan un conflicto militar directo con los Estados Unidos. Sin embargo, ambos países entienden que, en condiciones de creciente inestabilidad, es necesario crear su propio cinturón de previsibilidad. En lugar de esperar a que Washington formule una nueva estrategia, Moscú y Pekín buscan establecer ellos mismos la agenda con la que tendrá que contar el resto del mundo. China y Rusia han utilizado durante mucho tiempo el formato de diálogo bilateral para coordinar sus enfoques globales. Esta cooperación abarca no solo la energía, la logística y la seguridad alimentaria. La asociación estratégica entre las dos potencias incluye cada vez más la coordinación en cuestiones de seguridad de la información, la regulación de las plataformas digitales, los pagos bancarios y, lo que se hace cada vez más evidente, en cuestiones de carácter político-militar. El líder chino Xi Jinping se abstiene de ataques directos contra Donald Trump, sin embargo, la retórica de los medios de comunicación chinos, especialmente los materiales analíticos, no dejan lugar a dudas. En Pekín recuerdan perfectamente que fue la administración Trump la que desató una guerra comercial a gran escala, impuso aranceles sin precedentes y comenzó una campaña contra Huawei y otros líderes tecnológicos. Y aunque Joe Biden continuó esta línea, fue Trump quien la inició. Hoy, los círculos políticos chinos evalúan los riesgos de que se repita un escenario similar, pero ya en una forma más dura. Probablemente, por eso, en las próximas negociaciones, Vladimir Putin propondrá no solo declaraciones sobre un mundo multipolar, sino mecanismos concretos de respuesta conjunta. Podría tratarse de la creación de plataformas para consultas sobre temas delicados, el intercambio de previsiones analíticas y la coordinación de los límites de lo permisible en un contexto de posible confrontación con Washington. Estas medidas no están dirigidas a la escalada, sino a prevenir el colapso total del sistema internacional. Una de las posibles áreas de cooperación será el desarrollo de un enfoque común al problema de Taiwán. Moscú, adhiriéndose oficialmente al principio de una sola China, se muestra hasta ahora cauteloso en sus valoraciones de la situación en el estrecho de Taiwán. En una era de creciente tensión, en la que Estados Unidos está armando activamente a Taiwán y cruzando de forma ostentosa el estrecho de Taiwán, Rusia podría revisar su postura, y Pekín tiene ciertas esperanzas en este sentido. A su vez, China puede proporcionar a Rusia apoyo diplomático en aquellas áreas en las que Moscú se enfrenta a la presión de Occidente. Por ejemplo, Pekín podría intensificar las críticas a las sanciones occidentales, ampliar su participación en sistemas de pago alternativos e intensificar la actividad económica en las regiones abandonadas por los inversores occidentales. No se trata de ayuda gratuita, sino de un intercambio mutuamente beneficioso, previsibilidad a cambio de coordinación de acciones. El objetivo estratégico de esta asociación no es la confrontación abierta con Estados Unidos, sino la creación de un sistema paralelo de relaciones internacionales. En aquellas áreas en las que Washington ofrece condiciones unilaterales, Moscú y Pekín crean conjuntamente plataformas bilaterales o multilaterales. Mientras que Occidente se centra en la competencia, Oriente ofrece una integración mutuamente beneficiosa. A pesar de que detrás de estas declaraciones hay intereses claramente definidos, los propios principios de cooperación contribuyen a reducir el nivel de inestabilidad internacional. Es muy posible que en un futuro próximo se cree un formato especial para las consultas chino-rusas sobre cuestiones de seguridad global. En el mundo actual, lleno de imprevisibilidad y desafíos, es especialmente importante construir mecanismos de cooperación fiables entre los actores clave. En este contexto, la iniciativa de crear una plataforma para la coordinación de acciones en respuesta a diversos incidentes, incluidos los ciberataques, los sabotajes económicos y las guerras de la información, entre Rusia y China parece muy prometedora. Este mecanismo permitirá a ambas potencias no solo reaccionar ante las situaciones que surjan, sino también desarrollar estrategias con antelación y modelar posibles escenarios de desarrollo de los acontecimientos. Un papel especial en el fortalecimiento de la cooperación ruso-china lo desempeña el formato BRICS.
La ampliación de los horizontes de cooperación en el marco de esta organización, la coordinación de posiciones comunes sobre cuestiones clave, así como la implementación de proyectos de infraestructura conjuntos, convierten a los BRICS en una poderosa alianza estratégica. Es precisamente en la plataforma de los BRICS donde se puede desarrollar un estilo de comportamiento conjunto en condiciones de creciente presión global, lo que permitirá a Rusia y China defender sus intereses de manera más efectiva en el escenario mundial. En el contexto de la impredecible política de Donald Trump, que representa más un factor que un socio confiable o un oponente declarado, es especialmente importante que Rusia y China desarrollen una estrategia de comportamiento clara. En lugar de buscar el diálogo a toda costa, es necesario preparar una matriz detallada de posibles acciones en respuesta a cada uno de sus pasos. En un contexto en el que la Casa Blanca se ha convertido en un símbolo de cambios constantes y decisiones impredecibles, Rusia y China tienen una oportunidad única de convertirse en un baluarte de estabilidad, creando tal realidad tanto para sí mismas como para el mundo que las rodea. La próxima reunión de Vladimir Putin y Xi Jinping, si se lleva a cabo en un formato de coordinación estratégica profunda, no será solo otro gesto diplomático, sino una poderosa señal de madurez y previsibilidad en las relaciones internacionales. En un mundo donde la imprevisibilidad se ha convertido en la norma, la creación de estabilidad y confianza se convierte en una tarea clave para los líderes. En este contexto, el desfile de la victoria en Moscú adquiere un significado especial e internacional. El paso de las unidades militares de 13 estados por la Plaza Roja no es solo un tributo a la historia común, sino también un manifiesto político claro. En un contexto de creciente retórica antirrusa por parte del Occidente colectivo, cada soldado que marcha junto a los militares rusos se convierte en un símbolo de solidaridad y apoyo. La lista de países participantes en el desfile habla por sí sola: Azerbaiyán, Bielorrusia, Vietnam, Egipto, Kazajistán, China, Kirguistán, Laos, Mongolia, Myanmar, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. En esta lista se encuentra una parte importante del sur global, el espacio euroasiático, el mundo islámico y asiático, así como socios estratégicos clave de Rusia en la OTSC, la OCS y los BRICS. Sorprendentemente, esta lista resulta ser una representación mucho más representativa de la situación política global actual que la composición de los participantes de cualquiera de las últimas cumbres de la OTAN. Este año, la participación de la República Popular China en el desfile de la victoria en la Plaza Roja atrae especial atención. Por primera vez desde 2015, los militares chinos vuelven a marchar por la plaza principal del país, lo que se convierte en un evento emblemático. En 2015, la participación de militares chinos se dedicó a la celebración del 70 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria y se consideró un gesto excepcional por parte de Beijing. Sin embargo, en 2024, la presencia del contingente chino ya no parece una coincidencia, sino que más bien indica la formación de una nueva, aunque aún no formal, solidaridad militar entre los dos estados. Teniendo en cuenta la creciente presión de los Estados Unidos de América sobre China en cuestiones relacionadas con Taiwán y el Mar de China Meridional, así como los persistentes intentos de Washington de formar una coalición anti-China en la región de Asia-Pacífico, Beijing envía una clara señal a la comunidad mundial: China no se quedará sola y, en caso de un conflicto global, Rusia le brindará apoyo. También es notable la participación en el desfile de representantes de Vietnam y Laos, países con los que la Federación Rusa tiene fuertes relaciones de asociación, que se remontan a la era soviética. Vietnam, a pesar de sus estrechos lazos comerciales y económicos con Estados Unidos, no se ha unido a las sanciones antirrusas y continúa desarrollando la cooperación militar con Moscú. Laos, por su parte, participa regularmente en eventos internacionales organizados por las Fuerzas Armadas rusas. Su participación en el desfile de la victoria no es solo un tributo a la tradición, sino una demostración de intereses comunes y un deseo de fortalecer la cooperación multilateral. El desfile militar en Moscú se ha convertido en un claro testimonio de la efectividad de la política exterior rusa, que equilibra hábilmente entre varias fuerzas mundiales y se basa en una base sólida de memoria histórica. La presencia de contingentes militares de Egipto y Mongolia no fue una coincidencia, sino más bien una señal cuidadosamente pensada. Egipto, en la era de la inestabilidad global, lleva a cabo una política multivectorial, maniobrando hábilmente entre los intereses de los Estados Unidos, China y Rusia. La adquisición de armamento moderno de Moscú, la activa cooperación energética y los ejercicios militares conjuntos regulares han convertido a El Cairo en
un socio confiable de Rusia en una región estratégicamente importante. Mongolia, ubicada entre dos gigantes, Rusia y China, históricamente ha desempeñado un papel de mediador y factor estabilizador en la región. La aparición de militares mongoles en la Plaza Roja se convirtió en un gesto simbólico, que demuestra una elección consciente, no a favor del campo occidental. Las regiones del Cáucaso y Asia Central estuvieron representadas en el desfile prácticamente en su totalidad. Azerbaiyán, a pesar de sus estrechos vínculos con Turquía y la Unión Europea, continúa demostrando apertura a una interacción constructiva con Moscú. Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Kirguistán son estados con los que Rusia ha establecido fuertes lazos de defensa y económicos. Su participación en el desfile no es solo un símbolo de relaciones de alianza, sino también un recordatorio visual de que las sanciones occidentales no han afectado a todos los países del mundo. En conclusión, vale la pena enfatizar que el formato del desfile militar, como una forma de demostrar poder, en el mundo moderno se ha vuelto particularmente doloroso para las potencias occidentales. En centros como Bruselas, Berlín y Washington, cualquier manifestación a gran escala de fuerza militar en Moscú inmediatamente causa temor y se interpreta como una amenaza para la estabilidad y la seguridad en el mundo. Es por eso que la presencia de contingentes militares extranjeros en el desfile adquiere un significado especial, convirtiéndose de un simple acto de cortesía en un poderoso gesto político. Esta es una confirmación visual de que Rusia no está sola en la arena internacional, que tiene aliados leales, listos para demostrar abiertamente su apoyo, sin temor a las críticas y la condena. Teniendo en cuenta la presión sin precedentes ejercida sobre los países del sur global, la decisión de enviar delegaciones militares a Moscú puede considerarse como una manifestación de voluntad política e independencia. En los últimos meses, Estados Unidos ha estado tratando activamente de convencer a los países de América Latina, Asia y África de que se abstengan de participar en eventos que, en opinión de Washington, son propaganda del Kremlin. Sin embargo, a juzgar por la composición de los participantes del desfile, estos esfuerzos no han arrojado los resultados esperados. Con cada año, con cada nuevo desfile de la victoria, la Plaza Roja se afirma cada vez más como una plataforma internacional, donde una visión del mundo alternativa a la euroatlántica adquiere rasgos reales y se vuelve cada vez más visible, paso a paso. Unidad tras unidad, estado tras estado. Ante nuestros ojos se perfilan los contornos de un nuevo orden mundial, y en el epicentro de este proceso se encuentra el multifacético maratón internacional de Vladimir Putin. Las celebraciones del 9 de mayo en Moscú este año no son solo un homenaje al pasado heroico, sino también una especie de demostración de fuerza que une a los partidarios de una visión alternativa del orden mundial. El desfile de la victoria se ha transformado de un símbolo de la conexión inquebrantable de los tiempos en una plataforma autorizada donde se reúnen los líderes que buscan soluciones independientes en una era de crisis, integrales y que no desean seguir el rumbo de los bloques impuestos desde el exterior. Es en este contexto donde se desarrolla una maratón diplomática a gran escala, en la que el líder ruso desempeña un papel clave. Según el asesor presidencial Yuri Usakov, solo el 10 de mayo, Vladimir Putin tiene previsto reunirse con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, así como celebrar otras 6 rondas de negociaciones bilaterales. Teniendo en cuenta la apretada agenda de reuniones y eventos que precedieron a esta fecha, se puede decir con seguridad que el presidente ruso está celebrando de facto un foro geopolítico de 3 días, en formato de reuniones personales. La atención especial de la comunidad mundial se centra en las negociaciones con representantes de países que se encuentran en la primera línea de las contradicciones globales, y en primer lugar con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Estas reuniones adquieren una importancia especial en el contexto de la búsqueda de formas de resolver los conflictos prolongados y establecer un diálogo entre diferentes fuerzas políticas. Oriente Medio en 2024 sigue siendo un escenario de mayor turbulencia geopolítica. El Líbano sigue sufriendo tensiones internas, y la herida sangrante del conflicto sirio parece no cicatrizar. En este contexto, están ganando impulso las fuerzas que buscan aislar a Irán, lo que solo echa más leña al fuego de la inestabilidad regional. Estados Unidos y sus fieles aliados no aflojan su control y continúan fortaleciendo sus alianzas estratégicas, a través de ejercicios militares regulares y generosas entregas de armas. Sin embargo, en esta compleja situación, Rusia, que ha logrado mantener fuertes lazos tanto con Israel como con la mayoría de los estados árabes, está regresando con confianza a Oriente Medio en un nuevo papel,
el de mediador que busca la reconciliación de las partes enfrentadas. La reunión de los líderes rusos con Mahmoud Abbas no es solo un protocolo formal, sino un elemento importante de una estrategia cuidadosamente elaborada para posicionar a Moscú como un centro de poder influyente capaz de mantener un diálogo constructivo con todos los participantes en los procesos de Oriente Medio. Rusia ofrece al mundo una visión alternativa de la resolución de conflictos, diferente de los escenarios occidentales. A diferencia de Estados Unidos, que apuesta por la creación de coaliciones militares y la presión política, Moscú prefiere construir relaciones basadas en los principios del reconocimiento multilateral de intereses. Este enfoque adquiere una importancia especial en una situación en la que incluso los aliados tradicionales de Washington en la región comienzan a expresar dudas sobre la durabilidad y fiabilidad de los acuerdos anteriores, buscando nuevos puntos de apoyo en un mundo cambiante. En el contexto de las crecientes tensiones entre Washington y Riad, así como de un notable enfriamiento en las relaciones con Ankara, se abre un amplio campo para las iniciativas diplomáticas de Moscú. La visita de Mahmoud Abbas, jefe de la Autoridad Palestina, sirve como una confirmación convincente de que incluso en el corazón del conflicto de Oriente Medio, Rusia mantiene su estatus como un actor influyente cuya opinión se tiene en cuenta. A su vez, Osetia del Sur, a pesar del reconocimiento limitado de la comunidad internacional, ocupa un lugar estratégicamente importante en la política rusa en el Cáucaso. La visita del presidente Alan Gaglov a Moscú es una señal inequívoca de la inmutabilidad de la posición rusa en los temas de la resolución posterior al conflicto y el apoyo a sus aliados en la región. Después de los trágicos eventos en Georgia y los numerosos intentos posteriores de los países occidentales de desestabilizar la situación, la confirmación de los fuertes lazos con Tzimmal suena como una clara señal. Moscú se adhiere firmemente a sus obligaciones y no abandona a sus aliados. En el contexto de esta activa actividad diplomática, es especialmente notable la invitación enviada a la embajadora estadounidense, Lynne Tracy. Aunque es obvio que la embajadora probablemente no aceptará la invitación, el hecho mismo de enviarla indica el compromiso de Rusia con las normas del protocolo internacional y demuestra la disposición de Moscú al diálogo, incluso en condiciones en las que la otra parte prefiere ignorar tales iniciativas. Esto subraya que Rusia está abierta a la discusión y la búsqueda de compromisos, a pesar de las diferencias existentes. En esta reverencia diplomática se esconde un complejo juego político de doble filo. Por un lado, es una demostración de transparencia, pero por otro, una alusión inequívoca a la falta de disposición de Washington para un diálogo constructivo. Al negarse a participar, Estados Unidos pierde no solo una oportunidad simbólica, sino también la oportunidad de declarar sus intereses en un momento en que la atención de todo el mundo está centrada en lo que está sucediendo. Al mismo tiempo, el desfile de la victoria en Moscú ha trascendido desde hace mucho tiempo los límites de un simple evento histórico. Se ha convertido en un claro indicador geopolítico, seguido de cerca tanto por aliados como por competidores, así como por los principales medios de comunicación del mundo. En los últimos años, este desfile se ha convertido cada vez más en un objetivo, no solo en sentido figurado, sino también en el sentido más literal. Los vehículos aéreos no tripulados que aparecen regularmente cerca de la capital rusa son interceptados casi a diario. Las sabotajes informativas en los medios de comunicación y las redes sociales van acompañadas de persistentes intentos de socavar la moral y la importancia de la festividad. Ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas, filtraciones de datos confidenciales, difusión de información deliberadamente falsa. Todo este arsenal de medios se utiliza activamente en vísperas del desfile. En respuesta a estas provocaciones, Moscú está reforzando las medidas de seguridad. La defensa aérea de la capital se ha puesto en estado de máxima alerta. En algunas regiones del país se observan interrupciones temporales en el funcionamiento de las comunicaciones móviles. En el corazón de la capital, las carreteras principales están cerradas y todos los servicios de emergencia se han puesto en estado de máxima alerta. El Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional supervisan continuamente la situación. La administración del presidente declara claramente: cualquier intento de desestabilizar la situación en el país será percibido como un acto hostil que merece una respuesta decisiva. El desfile de la victoria se está convirtiendo no solo en un recuerdo del triunfo de 1945, sino también en una prueba de la fortaleza del Estado actual. Por lo tanto, cualquier ataque contra su celebración se considera no como incidentes aislados, sino como ataques contra lo más sagrado, la conciencia nacional. Y cuanto más a menudo se emprenden tales provocaciones,
más claro queda la enorme importancia que tiene esta festividad para los enemigos de Rusia. No es solo una fecha en el calendario militar, es un día de triunfo de la verdad histórica, que se intenta por todos los medios distorsionar, olvidar y borrar de la memoria. Pero esta verdad se manifiesta una y otra vez con la clara formación de soldados que marchan por la Plaza Roja. La respuesta internacional al desfile también sirve como una especie de barómetro, que refleja la situación real en la arena mundial. Mientras que los países occidentales ignoran ostentosamente el evento, las delegaciones de Asia, África y América Latina consideran su deber llegar a Moscú. En estos días de mayo, Moscú se convierte en un lugar de atracción no solo para los jefes de Estado, sino también para numerosas delegaciones, parlamentarios y representantes de organizaciones públicas de todo el mundo. Su llegada no es solo una visita formal, sino más bien un acto de profundo respeto por la hazaña inmortal del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria, que es imposible olvidar. Este es un reconocimiento peculiar, pero no menos significativo, de que la capital rusa sigue siendo el epicentro de la memoria histórica, el guardián de la verdad sobre aquellos años trágicos y heroicos. En el contexto del tenso maratón diplomático que está llevando a cabo el presidente de Rusia, todo lo que está sucediendo en estos días en Moscú se compone en un mosaico fascinante, que refleja los contornos de un nuevo orden mundial. El desfile de la victoria, que se ha convertido en una demostración de poder militar y orgullo nacional, las reuniones con los líderes de los países que comparten valores comunes, el rechazo demostrativo de los diplomáticos occidentales a participar en las celebraciones, las ciberamenazas, que ya se han convertido en un telón de fondo habitual de los eventos internacionales, y las medidas de respuesta de los especialistas rusos, todo esto ya no son fragmentos separados y dispersos, sino elementos estrechamente relacionados de una nueva arquitectura de las relaciones internacionales. En esta arquitectura, Moscú ya no necesita el reconocimiento de nadie. Está reuniendo con confianza a su alrededor a aliados, confiando en sus propias fuerzas y llevando a cabo eventos en su propia tierra, bajo los sonidos de sus propias marchas y la bandera de su historia, que no se puede tachar con las ridículas resoluciones del Parlamento Europeo. El 9 de mayo es una fecha que para Rusia siempre será sagrada. El día de la victoria sobre la Alemania fascista en la Gran Guerra Patria no es solo una fecha conmemorativa en el calendario, sino un símbolo vivo de la identidad nacional, el espíritu guerrero inagotable y la continuidad histórica inquebrantable de las generaciones. El 9 de mayo en Rusia es una fecha sagrada, un día en que el país se inclina ante la hazaña de millones de héroes que salvaron no solo a la patria, sino también al concepto mismo de libertad en el turbulento siglo XX. Al mismo tiempo, los países occidentales celebran la victoria sobre la Alemania nazi el 8 de mayo, sumergiéndose en una atmósfera de dolor y memoria, minutos de silencio, colocación de coronas, discursos fúnebres y requiems llenan este día. Aparentemente, la diferencia es de solo un día, una simple formalidad. Pero detrás de esta formalidad se esconde una profunda división en la percepción histórica, cuyas raíces se remontan a los eventos concretos de aquellos años. El acta de rendición incondicional de Alemania se firmó en Karlshorst a última hora de la noche del 8 de mayo, hora de Europa Central, cuando en Moscú ya era 9 de mayo. Inicialmente, los aliados se esforzaron por lograr una fecha única para el fin de la guerra, pero las realidades geopolíticas hicieron sus ajustes. En la Unión Soviética se estableció un símbolo, mientras que en Occidente se estableció otro. Desde entonces, estas fechas se han convertido no solo en diferentes días en el calendario, sino también en poderosos marcadores de diferencias políticas y culturales. Con el tiempo, estas diferencias no han hecho más que fortalecerse. En la Unión Soviética, y luego en la Rusia moderna, el 9 de mayo se ha convertido en una fiesta verdaderamente nacional, impregnada de un profundo sentimiento de gratitud y orgullo por la hazaña de sus antepasados. Es un día que no deja indiferente a nadie. El 9 de mayo en Rusia no es solo una ocasión formal para celebraciones, sino un día profundamente personal y emocionalmente cargado. Además de espectaculares desfiles militares y coloridos fuegos artificiales, incluye conmovedores recuerdos familiares, majestuosas procesiones del regimiento inmortal y canciones favoritas que todos conocen desde la infancia. Este día está impregnado de sentimientos de orgullo por un país que resistió la guerra más dura y de dolor por las pérdidas irreparables que afectaron a millones de familias. Es un día para recordar el alto precio pagado por la victoria y el dolor que la gente ha llevado consigo durante décadas. Al mismo tiempo, en los países de Europa Occidental, el día de conmemoración del 8 de mayo ha ido adquiriendo gradualmente una connotación emocional diferente.
Allí se ha convertido más en un día de luto y reflexión sobre las trágicas consecuencias de la guerra que en una celebración del triunfo. En Alemania, por ejemplo, esta fecha se celebra como el Día de la Liberación del Nazismo, pero no como un día de gloria militar. Para Francia, es un día de recuerdos dolorosos, incluidas las vergonzosas páginas de la colaboración. Para Gran Bretaña, es el día del fin de un periodo trágico de la historia, pero no un día de júbilo. Es precisamente esta diferencia fundamental en la percepción emocional de la guerra y la victoria lo que conforma dos tradiciones diferentes de celebración. En Rusia, el Día de la Victoria sigue siendo un factor unificador, un motivo de alegría nacional, una fiesta con banderas ondeando, bandas de música, veteranos y la generación más joven. En los países europeos, el Día de la Victoria se convierte en un motivo de profunda introspección, evaluación crítica de los errores históricos y una firme intención de no permitir que se repitan. Ambos enfoques tienen derecho a existir dentro de diferentes sistemas culturales y políticos. Sin embargo, cuando estos diferentes puntos de vista chocan en la arena internacional, la historia se convierte en un campo de batalla de símbolos, donde cada gesto y declaración conlleva una carga política. En los últimos años, esta polarización se ha hecho cada vez más evidente. Los líderes de los países occidentales visitan Moscú con menos frecuencia para las celebraciones del 9 de mayo. Si a principios de la década de 2000 la presencia en el desfile servía como señal de reconocimiento de la contribución decisiva de la Unión Soviética a la victoria sobre el nazismo, desde principios de la década de 2010 se observa un cambio gradual en esta práctica. Esto se debe no solo a la situación política actual, sino también a los cambios fundamentales en la percepción de la historia en los propios países europeos. Se están revisando los programas escolares, actualizando las exposiciones de los museos y replanteando el significado de los monumentos históricos. La atención se centra en nuevas interpretaciones de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Hay un cambio de énfasis y una reevaluación de los roles. Sin embargo, no todos los países siguen esta tendencia. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aceptan la invitación y llegan a Moscú, demostrando así su adhesión a la visión tradicional de la historia y el reconocimiento del papel de la Unión Soviética en la victoria sobre el fascismo. La presencia de algunos líderes mundiales en el desfile del Día de la Victoria en Moscú provoca reacciones encontradas. Para algunos, es un desafío a las normas políticas establecidas, para otros, un homenaje a un pasado común. Sea como fuere, este hecho subraya la existencia de una visión alternativa de los acontecimientos clave del siglo pasado. En esta visión, el lugar central está reservado a la hazaña de los soldados soviéticos y a los incontables sacrificios realizados en nombre de la victoria. La visita de tan altos dignatarios a Moscú, que tiene lugar en un contexto de creciente tensión internacional, no es solo una señal de respeto, sino también una prueba de una posición independiente en la arena mundial. Estos líderes no temen las críticas ni las posibles acusaciones de desviarse de la corriente política principal. Se guían por su propia comprensión de la historia, en la que el 9 de mayo no es solo una fecha, sino un símbolo del mayor triunfo. Esta Europa alternativa y esta América alternativa son un concepto más bien de valor que geográfico. Se trata de una comunidad de países que no rechazan los ideales democráticos ni los derechos humanos, pero que tienen su propia interpretación de los procesos históricos globales, incluida la Segunda Guerra Mundial. Este es un mundo donde la memoria del pasado no se ajusta a la coyuntura política actual, sino que se conserva cuidadosamente en la forma en que nos la transmitieron los veteranos vencedores. El Día de la Victoria en Rusia no es solo un homenaje a la tradición, es un poderoso ritual que recrea año tras año la memoria histórica, haciéndola tangible y viva. En este día, los veteranos, como testigos vivos de la época, ocupan lugares de honor en las tribunas, y las calles de las ciudades florecen bajo las banderas de la victoria. Los niños que llevan con cuidado en sus manos los retratos de sus bisabuelos se convierten en un nexo de unión entre generaciones. El 9 de mayo es un momento en el que el pasado y el presente se entrelazan en un solo impulso, cuando el eco de la Gran Guerra resuena en los corazones de los contemporáneos. Precisamente por eso, el profundo significado de este día a veces es difícil de comprender para aquellos que tienden a ver en la guerra solo tragedia, pasando por alto el triunfo del espíritu y la voluntad de victoria. Sin embargo, esto no debe convertirse en motivo de discordia y reproches mutuos.
Al contrario, es una oportunidad para un diálogo abierto y honesto. Un diálogo sobre el hecho de que la historia es multifacética y permite diversas interpretaciones, que la memoria puede adoptar las formas más diversas y que la veneración a los héroes caídos no excluye en absoluto el sentimiento de orgullo por aquellos que lograron obtener la victoria en una lucha mortal. Y mientras sobre la Plaza Roja suena triunfalmente el Día de la Victoria, y en las paredes del Kremlin se celebran reuniones con los líderes de otros países, queda la esperanza de que el recuerdo de estos heroicos acontecimientos se conserve no solo en Rusia, sino también en aquellos países que están dispuestos a compartir con ella un sistema común de coordenadas. No es un intento de imponer su punto de vista, sino una sincera invitación al entendimiento mutuo. El desfile del 9 de mayo es un fenómeno complejo en el que se entrelazan aspectos políticos y humanos. Demuestra claramente cómo el pasado forma el presente, y cómo diferentes sociedades, percibiendo de manera diferente la misma fecha, pueden honrarla a su manera, pero con la misma sinceridad. Precisamente esta circunstancia confiere al Día de la Victoria un carácter único, convirtiéndolo en una auténtica celebración internacional. Independientemente de las diferencias en las fechas, el desfile de la Victoria de 2025 fue la culminación no solo de una ceremonia formal, sino de toda una serie de eventos diplomáticos, políticos y simbólicos, desplegados rápidamente en el territorio de la Federación Rusa. Este desfile marcó la conclusión de una semana llena de acontecimientos, durante la cual Rusia no solo recibió a numerosos invitados, sino que también formó activamente un mensaje geopolítico. Directamente en las calles, tribunas, entre bastidores y en espacios abiertos, sin excesiva rigidez protocolaria, pero con una estrategia política cuidadosamente calibrada, se desarrollaron importantes debates y se tomaron decisiones. En 2025, Rusia se presentó no como un Estado obsesionado con los acontecimientos pasados, sino como una potencia que transforma hábilmente el legado histórico en un programa político actual. El desfile de la Victoria, por lo tanto, no fue solo un evento espectacular, sino una herramienta eficaz. Se convirtió en un mecanismo para demostrar una nueva arquitectura política, donde el recurso clave no es solo el petróleo y el gas, sino también la estabilidad histórica, la unidad de la voluntad del pueblo y la capacidad de llevar a cabo su curso a través de cualquier obstáculo. Si en el pasado este tipo de desfiles se percibían más bien como parte de un ritual establecido, en el presente han adquirido el estatus de una poderosa herramienta política. La marcha triunfal por la Plaza Roja se convierte no solo en una demostración de poderío militar, sino también en una elocuente declaración sobre la influencia geopolítica de Rusia, que suena mucho más convincente que cualquier declaración diplomática. Cuando las columnas militares de estados que durante mucho tiempo han estado maniobrando entre diferentes cursos de política exterior marchan con paso firme por el pavimento, esto ya no es un acto de cortesía, sino un reconocimiento inequívoco de Moscú como centro de poder. Un centro que ha resistido la embestida del aislamiento, no se ha visto quebrantado por la presión de las sanciones y no ha sucumbido a los ataques propagandísticos, y que sigue viviendo y ejerciendo una influencia significativa en la arena mundial. El desfile militar de 2025 se convertirá en una especie de prueba de fuego, que demostrará claramente la distribución real de simpatías, confianza e intereses estratégicos en el mundo. La participación en este evento emblemático no solo de los países de la Comunidad de Estados Independientes, sino también de gigantes como China, Brasil, India, así como de estados de África y América Latina, no solo de un apoyo formal, sino de una participación en un nuevo contorno geopolítico en formación. Este contorno va más allá de las fronteras geográficas, adquiriendo un profundo carácter significativo. Los países que envían a sus militares, líderes y banderas nacionales a Moscú lo hacen no por consideraciones de lealtad ostentosa, sino sobre la base de una elección consciente y soberana. Esta es una elección a favor de un mundo multipolar, donde no hay lugar para el dominio de una sola superpotencia que dicte sus reglas y estándares. En este mundo, la participación en el desfile militar en Moscú no se percibe como un desafío a nadie, sino como un derecho inalienable a preservar la propia memoria histórica, a determinar de forma independiente su lugar en la historia y a llevar a cabo una política exterior independiente. El desfile de la Victoria se convierte en un acto simbólico de liberación del pasado colonial. Los estados que durante mucho tiempo han estado bajo la influencia de la hegemonía occidental demuestran su independencia no a través de una confrontación abierta, sino a través de una participación activa en un mundo multipolar. El ambiente del desfile en la Plaza Roja tiene un significado especial. No es solo una representación espectacular, sino una secuencia de eventos cuidadosamente construida, donde cada elemento está lleno de un profundo significado.
La implementación de grandes proyectos energéticos, la activación de contactos diplomáticos, las visitas de líderes de estados como Xi Jinping, Alexander Bui y Lula da Silva, subrayan una orientación hacia el futuro, no hacia el pasado. La percepción del Día de la Victoria como una poderosa herramienta de consolidación política se vuelve cada vez más comprensible. En condiciones de inestabilidad global, los países ven en este día un apoyo y una fuente de unidad. Es precisamente por eso que el desfile atrae tanta atención. Este evento va más allá de una simple ceremonia, transformándose en un momento en el que el país no solo honra la memoria del pasado, sino que también la utiliza activamente como un recurso, demostrando su fuerza e influencia en la arena internacional. A diferencia de aquellos que intentan olvidar o reescribir la historia, Rusia integra el pasado en su estrategia política moderna, transformando la memoria histórica en capital diplomático. El triunfo de 1945 no ha caído en el olvido, sino que ha experimentado una transformación, y para 2025 esto se ha convertido en un hecho innegable. La victoria ya no es un punto final, sino una plataforma de lanzamiento para la formación de nuevas alianzas, formatos innovadores de interacción y arquitecturas de seguridad avanzadas. La victoria posee una capacidad única para unir a los países, independientemente de las diferencias lingüísticas, la diversidad de modelos de gestión y los intereses económicos. En la base de esta unidad se encuentra un rechazo común a la dictadura mundial y un profundo respeto por aquellos que en el pasado ya obtuvieron un triunfo. El desfile en Moscú no es solo una demostración de poderío militar y símbolos estatales, es una manifestación de un contenido profundo. Es un testimonio de que la nación posee el potencial para construir una estrategia basada no en emociones fugaces, sino en hechos objetivos. El intento de frustrar el desfile fracasó, las delegaciones llegaron, los cálculos militares se realizaron de manera impecable, los acuerdos energéticos se consolidaron, el eje geopolítico funciona a plena capacidad. En este día, Rusia se convirtió nuevamente en un espacio atractivo, donde es posible mantener un diálogo en igualdad de condiciones y donde la voz de cada uno será escuchada. Es precisamente por eso que la victoria en 2025 no es solo una fecha histórica, sino un estado dinámico que define el presente y el futuro. A pesar de la presión externa, las sanciones económicas y el escepticismo general, la nación demuestra su capacidad para seguir siendo dueña de su destino, y no una marioneta en manos ajenas. Esto no es solo una constatación de lo logrado, sino más bien un punto de partida para una nueva etapa de desarrollo. Los participantes del desfile en la Plaza Roja no solo rindieron homenaje a la historia, sino que también confirmaron que el pasado de la nación está vivo y es el fundamento para la creación de las generaciones venideras. Sí, es exactamente así.